unas candidatas al reinado de la belleza de Sonsón. Sí. Ella estaba un poco reacia a esta filmación porque en realidad ella dice que solo cine. Sí, solo cine y no más. Después de Norma es un largometraje documental del director Jorge Andrés Botero y es un retrato familiar construido durante muchos años. Que empieza con el diagnóstico de la enfermedad de su mamá y él hace un retrato de cómo eso cambia todo el panorama familiar. La peli es un poco como un retrato de familia desde las entrañas, a partir de la voz, digamos, íntima y personal del director. Pues nosotros tuvimos, digamos que una forma de trabajo un poquito irregular. Fueron unos 6 meses de trabajo como en 2 años, separados por lapsos importantes. Sí hubo unos momentos en donde pues Jorge editaba, digamos, conmigo y hubo unos momentos en donde yo me tomaba el tiempo para ver el material. Más que todo el trabajo que se hizo con Jorge fue el de encontrar un poco cuál era la estructura de la película, como desde dónde se estaba contando, qué era lo que se quería decir. Pues lo que yo suelo hacer es que hay que entender pues cuáles son las secuencias que van a ser parte de la peli y después de entendido eso pues uno despliega todas esas secuencias como en una mesa y dice, bueno, esto es lo que hay, ahora ¿cómo hacemos para que exista un viaje entre estas secuencias? Y pues es un trabajo muy de hacer una propuesta de estructura que para mí digamos que eso nace un poco de las conversaciones que uno tiene con el director. Y allí pues hay que entender un poco pues el punto de vista, o sea, el sentimiento, desde dónde se cuenta, o sea, y yo creo que ese fue el ejercicio más fuerte que hicimos nosotros, como ese tipo de sesiones de discusión, de entender qué era la peli, porque al principio pues es una caja llena de archivo de momentos grabados de la vida de él. ¿Cómo hacer que eso sea algo más, ¿no? Es entender un poco cuál es el personaje de la peli por el cual va a transitar la historia. O sea, cuáles van a ser los ojos que van a, digamos, ver ese proceso. Y en el caso de Jorge era muy claro que pues eran los de él y que era una película que se tenía que narrar desde ese lugar. Nunca imaginé que esto que grabé a los 8 años se convertiría algún día en una película. Una pausa, señor Camarón. Lo que me parece particular del proyecto, pues a modo general, es más bien el tema del tiempo. Porque había pasado mucho tiempo desde el primer momento en que el director había puesto la cámara hasta el momento en que el director iba a montar la película. El director que hizo la película se transformó durante 14 años hasta que la montó y eso suponía pues una perspectiva nueva, o sea, una manera distinta de ver las cosas, que de alguna forma nutrió un poco lo que es la voz en off de la película, que habla pues desde un presente, que está como revisitando ese archivo. Yo soy uno de los editores de la película. Empecé, digamos, el trabajo por un llamado de Jorge para hacer primero la versión para televisión de la película, una versión de 52 minutos. Entonces yo recibí un corte del largo que ya estaba, digamos, en un estado avanzado de la película y empezando ese proceso Jorge me pide que hagamos una revisión de ese corte, que le dé otra mirada a ese corte para de pronto ver cómo estaban funcionando ciertas cosas, cómo el retrato de Norma, que es el personaje principal, la mamá del director, estaba presente en la primera parte de la película, para sentir su ausencia de una manera más clara al final de la película o en la segunda parte de la película. Se rescataron algunas escenas, algunos elementos que nos ayudaron a redondear ese personaje, a dibujar un poco más a Norma y asimismo como a cerrar ciertas líneas narrativas y clarificar ciertos puntos que de pronto no estaban tan concretos en algún momento. Yo trabajé haciendo el proceso de la película de 52 minutos y la nueva mirada a la película de largometraje aproximadamente unos 2 o 3 meses. En los procesos de montaje documental ocurre que la película se reescriba mucho durante el montaje. Entonces pasa también que entren a trabajar, digamos, varios editores en esos procesos de montaje documental. En este caso, yo ya recibo un corte que venía siendo trabajado previamente durante varios meses y lo que hace uno, darle una nueva mirada para alimentar y que esa película crezca. Digamos, nunca
se buscó cómo cambiar la película, o nunca busqué cambiar la película. Lo que hice fue entrar respetando ya una estructura que había, pero buscando concretar cosas que de pronto la película en algunos momentos faltaba, que tuvieran ciertos elementos que subrayaran a un personaje o que nos ayudaran a entender ciertos momentos del relato, o que narrativamente hubiera cosas que nos ayudaran como a enlazar un poco las líneas narrativas. Yo reviso cortes anteriores buscando justamente lo que él quiere que la película termine de contar, y le hago unas propuestas de dónde pueden ir ciertas cosas muy concretas para que ese retrato que él quiere contar quede, digamos, terminado. Algo muy particular en los procesos, digamos, de montaje documental es que son procesos largos, y las películas documentales muchas veces necesitan respiros o pausas en ese tiempo de trabajo, y eso creo que oxigena las películas. Este fue un trabajo de relevo, digámoslo así. Aquí las dos miradas están presentes, digamos, como editores, pero fue un trabajo de relevo que, digamos, se dio así por el tipo de proceso que venía haciendo la película y por el tipo de trabajo que venía haciendo Jorge con la película. Para mí, filmar se había vuelto una forma de mantener la distancia. ¿Qué habría hecho yo si no hubiera estado filmando?